Nos van a perdonar por ser tan directos, pero las palabras son las palabras. Petro prácticamente llamó estúpido a Zelensky. Ojalá y no censuren esto, pero sus declaraciones no dejaron nada a la imaginación. Y a continuación exploraremos las razones detrás de este tajante juicio. Gustavo Petro, presidente de Colombia, desató una tormenta diplomática al calificar la reciente jugada del presidente ucraniano como estupidez. ¿A qué se refiere? Al acuerdo que permitirá a Estados Unidos hacerse de los recursos de Ucrania. Una manera en la cual los ucranianos saldarán sus deudas con el imperio que tanto los apoyó en su lucha contra Rusia. Estamos siendo irónicos. ¿Qué ha dicho exactamente el líder colombiano? Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 8 de marzo hablaremos de locura y decadencia, el futuro de los Estados Unidos. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Fuiste un estúpido. Y perdonen por ser tan bruscos, pero fue lo que le dijo Gustavo Petro a Zelensky. Y las palabras del presidente colombiano no pueden ser ignoradas. Por cierto, ojalá y no censuren este informe. En medio de un mundo políticamente cargado, lleno de tensiones diplomáticas y ambiciones geopolíticas, Petro se lanzó contra el mandatario ucraniano con un juicio tajante, sin rodeos, señalando lo que él considera una jugada errónea y sumamente perjudicial para su país. La firma de un acuerdo con Estados Unidos que implicaría ceder el control de recursos vitales para Ucrania. Este acuerdo no solo pone en juego el futuro económico de Ucrania, sino que también refleja una serie de decisiones que Petro considera no solo equivocadas, sino peligrosas y manipuladas. El acuerdo que se refiere Petro tiene un contenido alarmante. En él se estipula que Estados Unidos se llevará el 50% de los beneficios generados por la explotación de los minerales, gas natural y petróleo de Ucrania, como parte de un acuerdo de ayuda militar que ya ha costado a los estadounidenses alrededor de $350 millones. A cambio de esta cifra astronómica, Ucrania estaría cediendo no solo sus recursos naturales más importantes, sino también su soberanía en una parte clave de su economía. Este acuerdo refleja la lucha por el control de recursos estratégicos en una era donde las materias primas y la energía se han convertido en piezas de ajedrez fundamentales en la diplomacia internacional. Es una estupidez de Zelensky, y lo digo con todas sus letras, por dejarse manipular por los europeos occidentales que no saben para dónde van. Si hacia Adolf o hacia nada. Pelean con sus hermanos eslavos y terminan regalando Ucrania a los norteamericanos. Estupidez. Este fue el comentario de Petro a través de su cuenta en X. Un tuit que ha generado una ola de reacciones, pero que por supuesto no guardan nada a la imaginación contra el ilegítimo mandatario ucraniano. La crítica de Petro no se detiene en el acuerdo mismo, sino que apunta directamente al contexto en el que se firma para el presidente colombiano. La guerra en Ucrania no es solo un conflicto entre dos naciones, sino el resultado de una manipulación orquestada por los países de Europa Occidental. Según Petro, estos países, lejos de ser actores independientes, se han dejado arrastrar por la agenda de Washington, sin una visión clara de a dónde se dirigen. Petro no escatima en sus acusaciones y con una vehemencia poco común en la política internacional, señala que Zelensky ha sido un títere de intereses ajenos a los de Ucrania, más preocupado por seguir los dictados de las potencias occidentales que por preservar
la independencia y los intereses nacionales de su pueblo. Es importante recordar que el inicio del conflicto entre dos países históricamente relacionados no solo desató una crisis humanitaria de proporciones colosales, sino que también reconfiguró las dinámicas de poder en Europa. Decenas de miles de muertos, millones de desplazados y un país destrozado por la guerra marcaron el comienzo de este conflicto que parecía no tener fin. Desde el inicio de la operación, Zelensky adoptó una postura de negación, buscando el apoyo de Occidente a toda costa. Sin embargo, las palabras de Petro apuntan a una realidad incómoda. La dependencia creciente de Ucrania hacia Estados Unidos y Europa no solo ha puesto en peligro su autonomía, sino que también ha creado una dinámica en la que el país está vendiendo casi literalmente su futuro a cambio de apoyo militar. Petro no es el único que ha cuestionado la estrategia de Zelensky. Varios analistas internacionales han señalado cómo la dependencia de Ucrania hacia los recursos y el poder militar de Occidente ha ido creciendo, en detrimento de su capacidad de tomar decisiones soberanas. La crítica de Petro resuena con la preocupación de muchos sobre las decisiones de Zelensky. Han ido cediendo más y más terreno en áreas clave. Mientras la guerra, lejos de terminar, parece prolongarse sin una solución real en el horizonte. Uno de los elementos clave de la crítica de Petro es la acusación de que Ucrania, en su lucha por la supervivencia, ha sido víctima de una manipulación estratégica por parte de Europa y Estados Unidos. Según él, la guerra con Rusia no fue solo un conflicto entre dos naciones, sino que fue alimentada por los intereses geopolíticos de potencias externas que buscaban debilitar a Rusia a cualquier costo. Este punto de vista está respaldado por la creciente influencia de Estados Unidos en los asuntos de Ucrania, desde la ayuda militar hasta las decisiones sobre la explotación de sus recursos. Petro también ha sido firme en su postura respecto a la diplomacia de guerra. Desde su mandato ha expresado de manera clara su rechazo a la militarización del conflicto en Ucrania y ha propuesto, en diversas ocasiones, la creación de una conferencia de paz que permitiera negociar un cese al fuego. Este enfoque, en contraposición a la postura belicista adoptada por muchos líderes occidentales, pone en evidencia las diferencias de visión que existen sobre cómo debería gestionarse la guerra. Mientras algunos ven la continuación del conflicto como una necesidad para derrotar a Rusia, Petro apuesta por la negociación y el diálogo, creyendo que la guerra solo está llevando a Ucrania a una ruina aún mayor, tanto material como moral. De esta manera, la postura de Petro se convierte en una crítica no solo a las decisiones de Zelensky, sino también al papel de los países occidentales en la perpetuación del conflicto. Según Petro, Europa especialmente está atrapada en un dilema histórico, arrastrada por su propio pasado bélico y las tensiones con Rusia, mientras olvida las lecciones de su historia. La guerra con los hermanos eslavos, como lo describe Petro, podría estar llevando a Ucrania a un futuro incierto, uno en el que su independencia y su futuro económico podrían quedar comprometidos a largo plazo. La perspectiva de Petro no es simplemente una crítica por criticar. Es una llamada de atención sobre el futuro de Ucrania en un escenario global donde las grandes potencias juegan a su propio juego geopolítico, utilizando a naciones más pequeñas como peones en un tablero de ajedrez. En este sentido, Petro no está solo en su diagnóstico. El acuerdo entre Trump y Zelensky refleja una realidad. Ucrania se ha convertido en un actor de segunda fila en un conflicto que ha sido moldeado por los intereses de potencias extranjeras. Una cosa es cierta. Las palabras de Petro no son solo un llamado de atención a un presidente, sino una reflexión profunda sobre la dirección que está tomando el conflicto y sobre las consecuencias
que éste tendrá para Ucrania y para el equilibrio de poder mundial en los próximos años. Este sábado, 8 de marzo. Acompáñanos a descubrir la peligrosa estrategia de Donald Trump, que puede poner fin a los Estados Unidos como potencia global y dar paso al surgimiento de China. Locura y decadencia. El futuro de los Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.